Bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Listos para comenzar con este análisis, con esta noche de información junto a Julio Talamonte. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche, bien, muchas gracias. Saludándote a ti, deseándole todavía lo que queda, ¿no?, de horas. Feliz Día del Ejército a todos los miembros de la institución armada. Por cierto, va a ser uno de los temas de análisis, tienen que ver con ellos. Pero hoy iniciamos, como casi lo hemos hecho desde que empezó esta pandemia del COVID-19, hablando de la variante Delta, ¿no? Ahora. Así es, hay nueva información porque hay varias variantes que ya se encuentran en el país. Vamos a explicar un poco cada una de ellas y sobre todo también cómo usted la puede detectar. Comenzamos entonces, iniciamos con información. Por favor, claro que sí. Las medidas que se recomienda evaluar se encuentra el cierre de fronteras y limitar el ingreso de viajeros. Muchos países centroamericanos como Belice, Panamá y Guatemala han registrado un aumento en nuevas infecciones en ciertos departamentos. Considerando cómo está la situación en varios países y cómo está la situación cambiante de la presencia de estas variantes, principalmente las variantes de preocupación, y considerando que esta es una responsabilidad compartida, hacemos un llamado a los países que tienen una proporción alta de circulación de estas variantes, que tomen una decisión de limitar significativamente el viaje de su país a otros países, o inclusive cerrar sus fronteras. Pero esta es una decisión, como decimos, que necesita tomarse en ambos lados, tanto del país de origen como el país de destino. En cualquier caso, limitar o cerrar las fronteras no es una garantía de que el virus no ingrese a nuestro país. Muy frecuentemente el virus ya está dentro. Bueno, muy frecuentemente y muy probablemente también aquí en el tema de Guatemala, la variante Delta ya estará adentro. Esto es inevitable, dado que nuestras fronteras en todo sentido, incluyendo las aéreas, que es por donde el COVID-19 se diseminó de manera tan rápida en esta ocasión como pandemia, pues han estado abiertas. Detener realmente la entrada de la variante Delta parece imposible bajo las condiciones actuales, sobre todo considerando también a la poca inmunización que tenemos aquí en Guatemala, Sandy. Totalmente, Julio, es un grave peligro, la verdad, porque sabemos entonces que estamos en un punto donde los casos positivos han aumentado, donde tenemos esta nueva variante, que es una de las más peligrosas porque ya explicábamos que en Guatemala existen varias variantes que están entonces ya que se han tenido casos, pero que la Delta es como de las más peligrosas, la más fuerte porque es la más fácil de poderse transmitir y ese es uno de los peligros. Aparte de ello, que agrava la situación de salud de una persona entonces que se ha contagiado con esta variante versus otras, ¿no? Sí, Sandy, yo no sé si ustedes seguramente sí en casa han visto los videos de lo que ha estado pasando en India, ¿no? En India, particularmente la variante Delta, la que ha estado atacando en estos últimos meses, es una variante que se transmite, como tú dices, muy rápidamente, que se pasa y se empiezan a ver los efectos a los 3 días, es una variante inmediata y que además ya no hace diferenciación de personas, claro, siguen siendo vulnerables altamente, ¿no? Las personas mayores de 60 años, pero también afecta a jóvenes, también afecta a niños y esta variante Delta pues está también causando al final de cuentas no solo más transmisiones, sino que en países como India un alto índice de mortalidad y esto es muy terrible, ¿no? La morbilidad es muy alta. Exactamente, Julio. Definitivamente debemos tener muchísimo cuidado, resguardar siempre nuestras medidas, no olvidarnos de esas normas básicas de bioseguridad para poder evitar los contagios y sobre todo también aquí una de las preguntas es ¿qué puede hacer Guatemala para poder controlar la situación y que pues esta variante también no esté pues contagiando a muchas personas o se pueda propagar de gran forma como sí ha ocurrido en otras partes del mundo? Muy poco lo que podemos hacer. Fíjate que ante el surgimiento de la variante Delta, países por ejemplo como el Reino Unido, que han avanzado ya bastante en el tema de la vacunación, han hecho lo siguiente, están ya pensando en una tercera dosis de vacunación. Países que han dejado por un lado el uso de la mascarilla lo han retomado como Israel, ante precisamente el tema de la variante Delta entrando a esas fronteras. Quiere decir que si estos países que van bastante avanzados en el tema de la inmunización, de la vacunación y que de alguna manera ya
tienen tanto a disposición en cuanto a las vacunas, nosotros no tenemos ninguna opción, Sandy. Es decir, principal problema, no tener vacunas. Segundo, el hecho de la apertura de las fronteras. Pero, ¿qué pasa? La opción que da la Organización Panamericana de la Salud, cerremos nuestras fronteras todas, que nadie salga, que nadie entre a Guatemala. Y entonces condenamos también al país a la quiebra económica, a más violencia, a más pobreza, a más hambre. ¿Qué hacemos? Exactamente. La Organización Panamericana de la Salud es lo que hace es que, bueno, hace un llamado a poder endurecer esas medidas, estas restricciones. Difícil. Pero con lo que tú apuntabas, entonces, ¿cómo marcaría ya ese proceso de recuperación que se ha tenido en nuestro país? Un retroceso totalmente, ¿no? Absoluto. ¿Hay otra alternativa? ¿Qué más se puede hacer también para poder entonces contener la situación que en cualquier momento también se puede salir de control? Se va a salir de control porque bajo las condiciones en que está Guatemala, Sandy, no tenemos un mecanismo de defensa real. Es decir, el mejor mecanismo de defensa que pudiéramos tener es tener ya un alto porcentaje de nuestra población vacunada, aunque sea de la primera dosis, y ya en proceso de vacunación para la segunda. Pero esto no lo tenemos. Aparte, no tenemos una disciplina social. ¿Cuántas veces venimos hablando en este más de año y medio ya de la pandemia acá en Guatemala acerca de las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de jabón, de gel y por supuesto el distanciamiento social? Y vemos que cuando llegan fechas como la que acaba de pasar, donde se dio un fin de semana largo, precisamente lo que sucede es que las personas no hacen necesariamente caso a estas medidas básicas fundamentales. Además vemos ya como literalmente, salvo algunas cuestiones como lo que es el tema educativo, pues la vida ya parece que ha vuelto a la normalidad, a pesar de la presencia del COVID-19 y a pesar de la no vacunación en nuestro país. Al menos no en los niveles satisfactorios, estamos lejísimos realmente de alcanzarlos a la brevedad posible. Exactamente. Vamos con unos datos, Julio, para seguir abarcando información. Sí, Sandy. Con mucho gusto. Bueno, hablemos entonces de esta variante Delta, ¿no? La atención se ha centrado en las últimas semanas en la denominada variante Delta del virus SARS-CoV-2, que fue detectada por primera vez allá en el subcontinente que como país se llama India. Esta variante ya es mayoritaria en el Reino Unido, donde tiene el 99% de prevalencia, y obviamente en India, donde se identificó por primera vez en diciembre del 2020. Se espera que esta variante se convierta en mayoritaria en más países, tomando el relevo de la variante alfa detectada por primera vez en el Reino Unido. Se ha demostrado que esta variante es más transmisible que la alfa, según datos de la Agenda Europea de Control de Enfermedades, y se ha demostrado que esta variante Delta además ataca cualquier grupo etario. Aquí ya no se trata de ser joven, de ser de una edad mediana o de ser de una edad de la tercera edad. Aquí cualquiera ya se hace vulnerable, y sobre todo vimos, a pesar de que India es la farmacia del mundo, ellos han producido vacunas, pero tampoco es que han inmunizado en gran cantidad a su población, sino que las han vendido al exterior. Y los videos son dramáticos, la gente literalmente cae ahí en las calles y muere. Y esto ha sido la variante Delta en India, una situación, no lo sé, apocalíptica podría decir, Sandy. Totalmente, Julio, estoy de acuerdo contigo, porque realmente esa es una de las amenazas recientes que el mundo está recibiendo cuando se creía que ya se había controlado una pandemia. Así es. No sabemos qué puede ocurrir más adelante también, por eso es que es necesario que los países, especialmente el nuestro, que tiene niveles muy bajos de vacunación, puedan ir avanzando con esa inmunización para que entonces cuando llegue esta nueva variante pues no se tenga tanto riesgo, porque lo que se ha indicado también a raíz de distintos estudios científicos es que las vacunas que se están pues administrando en estos momentos ya no son efectivas totalmente para la Delta. Tienen un grado alto también de efectividad, Julio, especialmente cuando hablamos de la Sputnik, de la AstraZeneca, Pfizer, incluso Johnson & Johnson. Se menciona entonces que sí tienen pues el efecto para poder contrarrestarlo, pero pues el problema es de que no todos estamos vacunados. Claro que sí. Bueno, quizás entonces, antes de ver estos datos, ahí los estamos viendo ya en pantalla, quizás sí sea bueno, ¿no? Porque la vacunación no va a llegar a hacerle caso a la Organización Panamericana de la Salud y cerrar las fronteras. Habrá que pensarlo. Algunos datos sugieren que existe un mayor riesgo
de hospitalización por la variante Delta. Sin embargo, aún faltan más estudios para determinarlo con total certeza. Existen, Sandy, ejemplos preocupantes como Escocia, donde los datos mostraron un riesgo de hospitalización de casi el doble en comparación con la denominada variante Alfa. Cifras similares surgen del Reino Unido en general. Las vacunas parecen ser menos efectivas porcentualmente contra la variante Delta, al menos de una sola dosis. Sin embargo, es importante hacer notar que las vacunas actualmente también muestran buenos resultados contra todas las variantes en general, incluyendo la Delta, después del esquema completo, es decir, después de las 2 dosis. Y es por eso que aquí los países que nos llevan una ventaja, pero inimaginable, Sandy, y vuelvo a recalcar el caso del Reino Unido, ya están pensando y seguramente lo van a hacer para combatir, porque ahora es la variante mayoritaria Delta, van a poner una tercera dosis de vacunación. Y aquí no vamos ni por la primera en un porcentaje alto. Quizá ante esa situación, bueno, ¿qué te puedo decir? La vida o la muerte, cerremos las fronteras, pero también significa un problema serio. Ante este proceso de vacunación, donde muchos países ya han cumplido con el esquema completo, bueno, lo que les va a quedar es administrar la tercera dosis, poder reforzar, poder ir avanzando, avanzan entonces en su salud, avanzan en la economía y nosotros nos vamos quedando rezagados, para atrás, ¿no? para atrás. También es algo de lo complicado que vemos ante esta situación, ante este panorama que estamos apreciando, y marca entonces también la celeridad que se le debe dar, el reforzamiento, las acciones inmediatas que se deben implementar por parte de autoridades de salud para poder empoderarse más de la situación y poder entonces también dar soluciones a la población que estamos esperando. Muy bien dicho. Ahora uno se pregunta, porque también es válido preguntarse lo siguiente, ¿y por qué tantas variantes del SARS-CoV-2? Parece que aquí ha sido una situación en la cual esto se está saliendo de control. No, tranquilos, lo que se ha salido de control es lo que se llama la pandemia. Esto pasa inclusive con el virus de la influenza. ¿Cada cuánto se pone la vacuna generalmente de la influenza? Cada año. Pero durante este año surgen variantes de la influenza. Quiere decir que la vacuna que las personas se ponen el siguiente año ya contiene muchos de estos anticuerpos generados y detectados durante el año anterior de las distintas variantes. Esto hasta cierto punto es normal. Lo que no es normal en este caso es que el SARS-CoV-2 con estas variantes, sobre todo ahora con la Delta, pues diseminado en todo el mundo está causando estos estragos. Pero sobre todo en los países tercermundistas, y por eso el ejemplo que es el ápice de esta situación que lo constituye el país de India, ve esa gran morbilidad. Y el temor no es si va a llegar, el temor es qué va a pasar cuando llegue a Guatemala, porque va a llegar. Totalmente, Julio. ¿Y estamos preparados? Es la pregunta. No. ¿Cómo ves tú? Si llegara en este momento, ¿qué pasaría? ¿Cuál fuera el panorama también? Bueno, mira, no es solo digamos, la mayor cantidad de contagios, porque también existe la posibilidad de tratar los contagios, digamos, no tan fuertes, los asintomáticos, desde un tratamiento ambulatorio. Pero no sé si también estamos preparados todos para un tratamiento ambulatorio o por lo menos por las medicinas proporcionadas en mayor parte por el Estado de Guatemala. El gran problema es que ya tenemos una saturación de los pocos hospitales que están tratando el COVID-19 y las personas en general en Guatemala pues no tienen la posibilidad de ir a los hospitales privados, donde por cierto tampoco es que van a encontrar la vacuna en contra del COVID-19, si no hay, sencillamente no hay. Entonces esto va a causar un colapso definitivamente de nuestro sistema de salud, que cada vez estamos viendo cómo el SARS-CoV-2 vino a desnudar la fragilidad de algo que llamamos sistema sin serlo, porque es una situación que no funciona, sencillamente tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Y que desnuda nuevamente esa necesidad que existe de poder fortalecer la red hospitalaria. Te pregunto. ¿Cómo, Julio, los mismos hospitales de hace años existen con un número o una capacidad de personas que se tenían en ese tiempo versus cómo estamos ahora en cuanto a crecimiento poblacional también? Las situaciones han cambiado y seguimos con el mismo sistema. De hecho, aquí la pregunta es, y por eso te decía, te pregunto, ¿hay ya algún pronunciamiento oficial de parte de las autoridades de salud en cuanto a qué vamos a hacer para prevenir la variante Delta? No. ¿Por qué? Porque aquí todo se compone, entre comillas se compone, ¿no? Se va haciendo y se va generando sobre la marcha, es decir, lo que hemos hablado, la improvisación sobre improvisación. Exacto. Y eso no nos puede llevar nunca a nada bueno. No hay un plan de prevención. Es correcto, no existe. Y también otra situación, un sistema de salud que de verdad nos da
da envidia lo que está pasando en otros países centroamericanos, donde veíamos cómo este fin de semana se cambiaban prácticamente la mitad de las camas de hospital, viejas, vetustas, terribles como las que tenemos en nuestros hospitales, por camas de, pues de primer orden, ¿no? Eléctricas y con todas las comodidades para los pacientes. Aquí en Guatemala no estamos ni siquiera preparados en el sistema normal, que es el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, que vaya, si no son viejos los dos y que están colapsando, y ahora con los 5 hospitales que tenemos para atender, entre comillas, atender lo que es el COVID-19. Es preocupante porque también el suministro de medicina es otra cosa que tenemos que ver. ¿Acaso toda la población puede comprar las medicinas, que son muchas, y se toman por 10 días para el tratamiento ambulatorio? No, hay que reconocerlo. Totalmente, Julio. Hay muchas necesidades y nuevamente entonces se puede evidenciar esta situación. Cada vez la situación de los hospitales está complicada. Lo vemos aquí en la ciudad, pero si te vas a los departamentos también, ya existe un colapso en cuanto a atenciones. Ahora el COVID-19 ha acaparado la atención, pero también hay muchas enfermedades que necesitan atención y en las cuales también ya se tienen ciertas complicaciones en las atenciones. Vaya si no, y esa es una situación que me parece muy buena para hacer la conclusión de este tema. Usted se queda analizando y pensando en él, y mientras tanto, como dijimos al principio, feliz Día del Ejército. ¿Qué te parece si cuando regresemos hacemos un balance del estatus actual del Ejército de Guatemala? Por supuesto, veremos entonces cómo está ahora el Ejército, qué hace en materia de seguridad. Regresando tenemos detalles y el análisis. Así es, nosotros somos a la medida. ...150 años se dicen fácil, ¿no? Desde aquella gesta revolucionaria, la primera revolución, en este caso de Guatemala, la liberal de 1871, cuando Miguel García Granados y sobre todo el general Justo Rufino Barrios, pues conforman lo que es el ejército actual. ¿Cuál era la diferencia? Antes solo habían militares de línea, es decir, aquellos que ingresaban sin ninguna formación, se iban generando, se iban creando. A partir de Justo Rufino Barrios nace la escuela militar, que es la escuela politécnica, para ya poder tener oficiales de carrera y tener un ejército profesional, que pues hasta el día de hoy se tiene. Papel, yo te diría que de alguna manera puede ser cuestionable por unos y por otros. Para aquellos que se dicen defensores de derechos humanos en el conflicto armado interno, dicen que el ejército vino y violentó derechos de las personas e inclusive en situaciones como participación de masacres. Para otros, ¿verdad?, dicen que el ejército al final de cuentas lo que hizo fue evitar que el comunismo entrase a Guatemala. Hoy por hoy, lo que tenemos del ejército, Sandy, perdona esta tan extensa introducción que estoy haciendo, es un ejército que a través de los acuerdos de paz se ha visto debilitado y que está haciendo sus mejores esfuerzos con lo viejo, lo obsoleto que tiene de material bélico y de todo tipo de materiales como, digamos, helicópteros, aviones y otras cuestiones, hacer su mejor esfuerzo para tratar de mantener la soberanía, la independencia y el honor en las fronteras, sobre todo con amenazas transnacionales como el narcotráfico. Perdona por lo largo de la introducción. No te preocupes, Julio, es necesario poder dar a conocer toda esta información, porque recordemos que a raíz también de la firma de los acuerdos de paz fue que entra la Policía Nacional Civil, donde pues el principal papel de la seguridad, la entidad encargada de resguardar la seguridad ciudadana, es la Policía Nacional Civil, dejando entonces en un segundo plano al Ejército de Guatemala y dejándoles únicamente entre sus funciones el resguardo de las fronteras del país. Cuando hemos hablado aquí, Julio, que el trabajo que también el Ejército puede realizar en temas de seguridad puede ser oportuno, puede ser muy bueno y que podría pues considerarse, ¿no?, el hecho de hacer fuerzas combinadas, claro, para poder tener un mejor control. A ver, ¿cuál es la ley máxima en nuestro país? Todos lo sabemos, la Constitución, correcto. Y tenemos que obedecer la Constitución. Pregunta, el artículo 254 de la Constitución, el que le da vida legal al Ejército de Guatemala, todavía dice que su función es la seguridad ciudadana. La PNC, por haberse creado, como todos lo sabemos, después de los
Bueno, después de la firma de los acuerdos de paz y obviamente después de 1985, cuando se promulgó esta constitución, no aparece constitucionalmente. O sea que si nos vamos al orden constitucional, eso que tú dices, precisamente las fuerzas combinadas tienen toda la potestad constitucional para poder actuar, inclusive cuando se requiera en actividades de seguridad ciudadana, hacer aprehensiones y entregarlas después a la autoridad civil, que es la PNC. O sea, sí se puede, pero bueno, tal vez el excesivo respeto a lo que dice el papel en sí de los derechos humanos nos ha llevado también al colapso de la seguridad. Exactamente. Entonces, ¿en qué papel se encuentra ahora el ejército? ¿Y qué se podría hacer, Julio, para poder aprovechar también, primero, ese trabajo de inteligencia que se puede realizar? Así es. Dos, la cantidad también de elementos que tiene el ejército de Guatemala, que sabemos entonces que en nuestro país hace falta pues más elementos policiales, ¿no? Correcto. Entonces, por eso pensar en que puedan ya salir, incluso la ciudadanía en muchas ocasiones lo ha pedido, ¿no? Que el ejército salga a patrullar. Hay mejores resultados en ese patrullaje combinado, hay mayor confianza y te recuerdas, voy a mencionar un par de los municipios grandes aledaños a Guatemala que tenían estos planes de patrullaje combinado, tanto Villanueva como Mixco, que en su oportunidad ambos vieron la disminución y la aplicación de la teoría de las ventanas rotas en cuanto a la delincuencia organizada que se tenía. Fueron retrocediendo las pandillas y su actuar criminal en beneficio de la población. Pero ¿qué pasó cuando 2, 3 años atrás esto se retiró? Simple y sencillamente volvieron a copar todas esas calles, esos lugares que se habían recuperado, las estructuras diferentes del crimen organizado que funcionan a nivel nacional. Así es, vamos a ir dando algunos datos para ir mostrando entonces el papel del ejército de Guatemala. Claro, con mucho gusto. Hasta la firma de los acuerdos de paz, la única institución que oficialmente y constitucionalmente, hay que decirlo, tenía a su cargo el tema de la seguridad por mandato constitucional era el Ejército Nacional. Sin embargo, esto varió a raíz del papel del ejército en una teórica nueva sociedad democrática, reduciendo de manera considerable todas sus capacidades. Y es por eso que ahora somos un país más violento que cuando había guerra. Esto hay que reflexionarlo. En su momento fue reducido a lo que actualmente tenemos, que para el ejército es un estado de fuerza de entre 12.000 a 15.000 efectivos que va variando para cubrir todo el país, y el tema de las fronteras, que solo con la de México tenemos más de 1.000 kilómetros de extensión, y se le asignó SANDE, además de conformidad al decreto 18/2008 denominado Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el papel conjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores de ser el ente encargado de la seguridad exterior. Creo que con las decisiones de orden político, obviamente acuerdos de paz, y de orden jurídico en esta ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, lo que hemos hecho es atarle las manos al Ejército de Guatemala. Y esto viene en detrimento de la seguridad de nosotros mismos. Y lo vemos reflejado en los índices delictivos, y lo vemos reflejado en la poca confianza que se tiene en las mismas autoridades policiales, a pesar de que están haciendo un gran esfuerzo, pero como todavía hay malos elementos enquistados dentro de una fuerza policial, que hay que aceptar que si bien está haciendo el esfuerzo de depuración y el esfuerzo de profesionalización, tú no te gradúas como oficial del Ejército de Guatemala si no ganas obviamente los 4 años ahí en la Escuela Politécnica y antes, previo a eso, cierras una carrera universitaria. O sea, te gradúas literalmente como profesional de las artes militares y profesional en cualquier otra materia. En cambio, la policía esto no pasa, y ahí es donde vemos esa diferencia estructural. Y hay más disciplina también, si lo vemos desde este punto. Julio, ¿por qué es que si hay sectores que han pedido entonces que salga el ejército a patrullar, si vemos entonces la cantidad de elementos que tiene el ejército que podrían ayudar, los recursos que también tienen asignados que podrían sumar a esta lucha entonces contra el crimen organizado? ¿Por qué crees que no se toma en consideración o no se atreven a poder entonces las autoridades poner en funcionamiento esta fuerza combinada que te comentaba? Te lo voy a responder con la claridad que me gusta hacer los análisis acá junto a ti en A la Medida, por una doble moral, sobre todo de los pseudo defensores de derechos humanos. Ah, no, ¿cómo va a sacar al ejército a las calles después de haber violentado, digamos, durante la época de los 36 años del conflicto armado, los derechos humanos de los guatemaltecos? Señoras y señores, los derechos humanos de los guatemaltecos, sobre todo el derecho a la vida, se está violentando diariamente por no tomar las acciones. ¿Qué acciones?
necesitamos en esta guerra de cuarta generación o guerra asimétrica que enfrentamos en contra ahora de estructuras criminales y ya no de una guerrilla, tener a los mejores elementos, hombres y mujeres de la policía, del ejército y de cualquier otra fuerza, si la tuviéramos, que no la tenemos, por cierto, al servicio de la seguridad pública y al servicio de la seguridad ciudadana, que son dos conceptos teóricos de la seguridad diferentes, pero que confluyen en una sola palabra: seguridad integral, que nosotros no tenemos en nuestro país por no querer aceptar que el ejército puede rendir un mejor papel. A ver, ¿de qué me sirve tener al ejército? Fíjate, Sandy, solo un ejemplo, como tercer anillo de seguridad en el sistema penitenciario, si después le pones el cortapisa legal de que no puede entrar a las cárceles en caso de un motín? Entonces los tiene solo como un acto de presencia y como espectadores de lo que pasa allá adentro, sin que puedan actuar con todo el rigor que la ley requiere. Y eso sí, después sacas al ejército, ¿verdad?, para combatir al narcotráfico, el narcotráfico con grandes aeronaves, con grandes armas. El ejército no tiene, digamos, aviones caza que puedan hacer aterrizar a esos narcoavionetas o narcojets. Y entonces también, si no nos cuidamos, se va a empezar a corromper también la fuerza del ejército, porque el narco tiene todo el poder de dinero. ¿No me cree? Mire lo que ha pasado allá en Guatemala y sobre todo en México con los Zetas, que ellos compraron a muchos de las fuerzas especiales de los GAFE mexicanos y algunos caiviles guatemaltecos porque pagan lo que pueden. Entonces, ojo con eso, que es un gran riesgo. Para ir ampliando más acerca de esta guerra de cuarta generación, como tú ya le has llamado, Julio, quisiera que fuéramos mostrando otros datos. Sí, Sandy, muchas gracias. En ese contexto, el Ejército de Guatemala enfrenta las nuevas amenazas transnacionales que en la doctrina de seguridad, como tú lo acabas de decir, le llamamos guerra de cuarta generación. Con ello nos referimos a los denominados conflictos asimétricos, en los cuales el enemigo ya no es una guerrilla, ya no es interno, sino que son organizaciones muy poderosas que operan en varios países y que afectan nuestra soberanía. A esto, Sandy, hay que agregar que dentro del Sistema Nacional de Seguridad el Ejército también forma parte del subsistema de inteligencia de Estado. En conclusión, hoy, con 150 años de antigüedad, el Ejército nos deja unas Fuerzas Armadas con capacidades disminuidas, con armamento y tecnología obsoleta y sin un equipamiento adecuado. Y aún así, el Ejército genera confianza en la población y está ahí presente cuando se necesita su ayuda. Exactamente. Aquí vemos entonces que en situaciones de desastres, exacto, ahí está el Ejército de Guatemala. En este tema de la vacunación también muchos están apoyando en los centros para poder entonces ir avanzando en este proceso de inmunización a nivel nacional. Los vemos destacados en este trabajo. La seguridad. Exacto, y te digo algo con las palabras que tú estás mencionando ahorita. Resulta ser que nuestras mejores fuerzas especiales, los caiviles y otros, ponen paz y ponen seguridad en otros países, con las misiones, por ejemplo, de paz en el Congo, con las misiones de los cascos azules en otros países como Haití, y aquí en Guatemala, que necesitamos esa seguridad, no lo sabemos aprovechar, ni queremos ver. Solo sí, feliz día del Ejército, pero no queremos apoyar al Ejército, y sí queremos seguridad. Entonces, no entiendo ese juego de la clásica doble moral chapina a veces. Así es, sin duda alguna es un tema de análisis que se debe realizar y que ojalá que también se pueda ir implementando para ver de qué forma el Ejército puede apoyar, porque hace trabajo de cierto apoyo en ocasiones a la policía, pero no tiene pues la facultad para poder accionar y para poder entonces proceder ante capturas y situaciones como estas, porque no le corresponde, sino está destacado, relegado entonces a la Policía Nacional Civil. Correcto. Ese es el trabajo que de momento la ley o la situación social permite también al Ejército poder realizar y, bueno, concluimos con el análisis. Creo que el tercer análisis va a ser muy importante. Tome papel y lápiz porque le queremos explicar algo. No se está creando una confusión en redes sociales. El boleto de ornato no ha desaparecido. Todavía se va a aplicar para muchos trámites. Desapareció para algo específico y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Después de la pausa, por supuesto, quédese con nosotros. Nosotros somos A la Medida. La Corte de Constitucionalidad dictó sentencia a favor de una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 12 del decreto 121-96 del Congreso de la República, ley de arbitrio de ornato municipal, que establece la presentación de constancia de pago para efectuar trámites de dependencia de Estado. El fallo de la CC detalla que la norma impugnada contraviene el derecho de petición contenido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
señala, el cual debe ser libre y no está sujeto a desembolso previo alguno. También señala que la obligatoriedad impide el acceso a cualquier persona que haga una solicitud y que no es congruente con normas de derecho internacional de los derechos humanos. A cualquier persona que haga... Definitivamente una excelente nota informativa, pero nosotros acá, Sandy, si nos lo permiten ustedes, vamos a ampliar para entender efectivamente qué es lo que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto dentro de la ley que se denomina Ley del Arbitrio Municipal Boleto de Ornato. Es el artículo 12 que se impugnó no completo, sino que solamente su inciso F. O sea que el boleto de ornato, y aquí lo tengo, aquí cargo la ley, es ya no válido para todo trámite administrativo o judicial en general, pero sí queda válido para algunos trámites. ¿Cuáles? Bueno, tome nota para que no nos confundamos. Para la toma de posesión de cargos de empleados públicos, se debe presentar el boleto de ornato. Para la obtención de DPI, la inscripción de nacimientos, matrimonios o de residentes extranjeros en Guatemala, se debe presentar también el boleto de ornato y eso queda válido. Para ir a tramitar el pasaporte hay que presentar también el boleto de ornato. Para obtener las placas de circulación, calcomanías, de los vehículos, cualquiera que sea, también se va a requerir el boleto de ornato, y para la renovación de licencias de conducir de automotores también. Únicamente entonces lo que deja de tener validez es para trámites administrativos o judiciales en general. Entonces, judiciales en el organismo judicial, ante cualquier dependencia que signifique un juzgado, que signifique, por ejemplo, ir a tramitar tus antecedentes policíacos, y para cualquier otro trámite en general que yo no haya mencionado acá, que es lo que dicta la ley, como eres ciudadano y puedes hacer todo aquello que la ley no te prohíba. Entonces, por ejemplo, vas a inscribir una sociedad mercantil, es decir, una empresa, como no necesitas presentar boleto de ornato. ¿Por qué? Porque ese es un trámite administrativo. Pero ¿cuál es el fin de poder entonces crear esta confusión al final, Julio? Porque si se dice las instituciones ya no deben exigir el pago, pero no todas al final. Yo creo que al final aprender en qué trámites sí, en cuáles no. Difícil. Cuando los más comunes los van a seguir pidiendo, ¿no? Exactamente. Entonces también esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿por qué no podía abarcar de alguna manera a todos los demás incisos que mencioné que siguen vigentes? Porque la acción de inconstitucionalidad fue una inconstitucionalidad parcial, ¿verdad? ¿Por qué inconstitucionalidad parcial? Porque lo que se alega es que para trámites administrativos o judiciales hay personas que entonces no tienen la capacidad, por ejemplo, de hacerlo si no paga previo ese boleto de ornato. Pero disculpen, pero entonces se hubiese impugnado todo el artículo 12, porque también puede ser que hayan personas que tengan los 85 quetzales para tramitar el DPI, pero que no tengan X cantidad de dinero para pagar de conformidad al boleto de ornato que quiera comprar. Entonces crea confusión. Usted no se deje confundir, aquí se lo estamos explicando efectivamente. El artículo 12 de esta ley del boleto de ornato no está nulo todo, solo el inciso F, el último, el sexto, pues, el que habla para trámites administrativos o judiciales, pero esto es muy ambiguo porque para casi todo igual te van a pedir el boleto de ornato. Pregunta, ¿para los trámites municipales te van a exigir el boleto de ornato? Sí, porque quedó abierta la posibilidad. Crea más confusión, la verdad, y Julio... O sea, en la práctica no va a ser exacto, eso. Y lo que puede generar entonces, porque sí ha habido un poco de desinformación durante esta tarde al mencionarse que ya no se iba a pagar el boleto de ornato, en ningún momento se ha dejado entonces esa posibilidad. Porque no se derogó la ley. Exactamente. No se derogó la ley. Sí se tiene que cumplir. Que usted lo debe presentar en algunos sí y en otros no. Bueno, eso es otra situación que ya, incluso yo esperaría que aclararan cuáles serían esos trámites para no dejar esas lagunas legales que normalmente se quedan. De las cosas que comúnmente se hacen, cuando adquieres nupcias, cuando te casas, ¿necesitas boleto de ornato? Sí, porque ese es el inciso A y ese no se derogó. Entonces va a ser una gran confusión. Vamos con datos porque tal vez vamos aclarando un poquito toda esta situación. Las dependencias del Estado dice que ya no lo van a exigir. No es así. De conformidad al artículo 175 de la Constitución, la norma suprema de Guatemala es precisamente ella misma y no puede ser contravenida por ningún otro ordenamiento legal. Sin embargo, a pesar de ello y de lo establecido en los artículos 44 y 204 constitucional, por años se ha exigido el pago del boleto de ornato. Y ojo, lo volvemos a aclarar para tratar de dar esa claridad. No desaparece el boleto de ornato porque no se derogó la ley. Jurídicamente, la Corte de Constitucionalidad
Constitucionalidad basó su fallo de hoy en lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, que otorga el derecho de petición ante cualquier institución estatal para todos los ciudadanos. Asimismo, fundamentó su fallo en el artículo 29, que establece el poder acceder a toda institución estatal para realizar trámites sin anteponer el pago de algún arbitrio, pero como solo se derogó parcialmente ese inciso F, aquí es donde va a ser bien difícil entender. Lo único que a mí me queda claro, y eso sí es fácil de entender, es para todo trámite judicial, para todo lo que hagas en juzgados, en tramitación de antecedentes penales, ahí no se requerirá el boleto de ornato. Pero para casi todo lo demás, un 90% de lo que incluye tal vez el boleto de ornato, para casi todo lo demás sí te lo van a pedir. Así que tenga cuidado con esa desinformación que se da. ¿Qué es un trámite administrativo? Quedó ambiguo, porque, a ver, ¿acaso no es un trámite administrativo celebrar un matrimonio? Por supuesto que lo es, sobre todo cuando vas y lo pides, por ejemplo, a una municipalidad. Pero en ese caso, como el artículo específico 12, en su párrafo A dice que para los matrimonios sí se paga, queda vigente. ¿No es acaso un trámite administrativo el ir a la SAT a pagar el impuesto de circulación o para comprar, por ejemplo, una placa en un carro que viene rodado de Estados Unidos? Sí lo es un trámite administrativo. La SAT es una dependencia del Estado, pero ahí como está vigente todavía ese inciso, hay que comprar el boleto de ornato. Entonces, ¿qué tenemos que entender para trámites administrativos? Difícil. Aquí podría incluso plantearse otro recurso, Julio. De aclaración. De aclaración. Para que se pueda entonces dejar la norma clara en este punto, porque imagínate, qué difícil poder, si a veces cuando estás en el estudio de las leyes te quedan como ciertas lagunas, dudas, sí. Exactamente, y qué pasa para la población que no tiene conocimiento de ahora hay un lagote que no sabe completo. el manejo exactamente del derecho guatemalteco, pues bueno, aún más confusiones, y puede motivar incluso a que la gente pues siga con esta mentalidad o con esta creencia de que ya no se tiene que pagar el boleto, Falso. que después entonces llegues tú a hacer un trámite administrativo que digas, bueno, de plano no, porque pues es un trámite administrativo, y vayas por gusto porque no llevas tu boleto de ornato. Dios mío, qué gran confusión se han creado. Así es, se ha creado. Vamos con más datos porque es importante seguir en el análisis de esta situación. Y es que fíjate, Sandy, que por ello, a partir de la publicación que se dé en el diario oficial de esta resolución, muchas instituciones, al menos en teoría, ¿no?, deberán de dejar de pedir como requisito la presentación del boleto de ornato. Sin embargo, aquí volvemos a aclararlo, sí debe seguirse pagando el boleto de ornato como tal y podrá seguir siendo exigido para, yo no diría algunos trámites, yo diría para la mayoría de los trámites, que esa es la realidad. Las instituciones estatales y las instituciones autónomas del Estado, pues de alguna manera no van a tener que variar sus requisitos y protocolos de ya no exigir el boleto de ornato, porque al final de cuentas, para casi todos, repetimos, se va a volver a solicitar. La resolución de la Corte de Constitucionalidad debe ser cumplida de forma inmediata, pero yo sí creo que debe ser aclarada. Para volver, porque esto es bien importante, lo único que estableció la Corte de Constitucionalidad que ya no paga, entre comillas, boleto de ornato son trámites administrativos o judiciales. Pero repito rápidamente, para toma de posesión de cargos, sí. Para DPIs, matrimonios, residencias de extranjeros, sí. Para pasaporte, sí sigue vigente. Para obtención de placas, calcomanías de vehículos, sigue vigente. Para la obtención o renovación de licencias de conducir, sigue vigente. Para todo trámite ante las municipalidades, sigue vigente. Entonces, como que nos quisieron jugar la vuelta en lo jurídico, no lo entiendo. Cuando dices trámites judiciales, solicitar los antecedentes penales. Pero es que no te lo pedían de todas maneras. Entonces, de verdad, honestamente, usted ha ido a tramitar sus antecedentes penales. ¿Y qué es lo que lleva su DPI? Y paga obviamente el arbitrio, pero ese arbitrio que es un fondo rotativo del organismo judicial que es de 30 quetzales. Ahí no le piden el boleto de ornato. Y es un proceso, un trámite judicial. Entonces crea mucha confusión. ¿Qué es otro trámite judicial? El pago de una fianza, de una caución económica. Pero ¿acaso eso lo hacemos todos los días? Exactamente. Eso no lo hacemos a diario. Mira, Julio, aquí ojalá y que cuando se publique en el diario oficial, porque en este momento hay que esperar eso, sí, la publicación para que entre en vigencia, se pueda pues aclarar, ampliar la información sobre lo que aplica y no aplica. Es correcto. Hay que dejar las normas claras para que se pueda dar cumplimiento, porque después también la ley dice no se puede pues declarar o decir que se desconoce
una ley, ¿no? Exacto. Pero si no está clara, también cómo tú puedes entonces ir cumpliendo algo de lo cual no tenemos una claridad de la actuación. No es que uno quiera incumplir, es que no está claro. Yo te lo digo, explicarlo ha sido difícil, porque, y ya con esto concluimos, trámites judiciales es lo único que me quedó claro que ya no se paga. Y trámite administrativo, para mí ir al RENAP es un trámite administrativo, para mí ir a migración es un trámite administrativo, son dependencias del Estado, pero ahí no aplica. Entonces, bueno, los que vieron a la medida, 2 veces les dijimos ya dónde sí y dónde no. Pero usted, para que tenga mejor claridad, sepa que para casi todos los trámites que normalmente realizamos en las dependencias del Estado, sí van a seguir exigiendo el boleto de ornato. Es mejor llevarlo, para es mejor evitar ir llevarlo. por gusto. Es correcto. Va a ser la medida que debemos de aplicar ante la poca claridad que existe esta resolución. Bueno, tenemos otra noticia de carácter nacional que le queremos presentar, también algunas internacionales. Le invitamos a continuar con nosotros. Así es, entonces ya regresamos. Solo le recordamos que nosotros somos a esta hora en TN23 a la medida. Y aquí estamos ya de vuelta en A la Medida para esta parte informativa. ¿Sabe usted que según las autoridades del Ministerio, en este caso de Economía, y su registro de prestadores de servicios de certificación, hay un avance de hasta un 300% en la utilización para trámites de lo que es la denominada firma electrónica? ¿Quiere saber un poco más sobre este tema? Con mucho gusto, aquí lo tienen A la Medida. De enero a mayo, la entidad adscrita al Mineco reportó un 293% de emisiones en comparación con el mismo periodo de 2020. En 5 meses se han emitido 5.317 certificados digitales de firmas electrónicas avanzadas, comparados a los 1.813 de 2020. Esta herramienta electrónica permite realizar gestiones de toda índole sin necesidad de desplazarse a un punto y puede utilizarse las 24 horas. A la fecha, hay 3 prestadores de servicios de certificación autorizados por el Ministerio de Economía. La Subdirección de Protección y Atención de los Derechos de los Migrantes dieron a conocer que preparan un protocolo para reinserción de retornados. El Instituto Guatemalteco de Migración, a través de la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes, dieron a conocer que trabajarán en proyectos con el fin de facilitar la reinserción laboral y social de los migrantes guatemaltecos deportados de los Estados Unidos y México. El Código de Migración nos demanda la creación de una subdirección sustantiva que tiene que ver justamente con la atención de esos derechos y la protección de esos derechos fundamentales de los migrantes, que antes no estaba dentro de la estructura de la anterior Dirección General de Migración, que es esta subdirección de atención, en la que se establece no solo el tema de la atención y protección en centros de atención migratoria, en los centros de recepción, que es lo que tenemos en la Fuerza Aérea y en Tecumumán, sino también ya nos hace trascender hacia un enfoque más de derechos humanos, justamente con el tema de establecer los protocolos de atención, los protocolos institucionales e interinstitucionales, pero también de acuerdo a lo que nos establece el mismo código en sus artículos 161 y 162, que es en donde nos faculta que a través del Consejo de Atención y Protección, que es un ente de la Autoridad Migratoria Nacional, vamos a implementar todas aquellas acciones y proyectos encaminadas no solo a la reintegración económica, sino también social de los migrantes retornados de nuestro país. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que de enero al 29 de junio, más de 22.000 guatemaltecos han retornado vía aérea y terrestre. Ellos principalmente han retornado a través de nuestro centro de atención que tenemos en la Fuerza Aérea Guatemalteca y también tenemos un centro de recepción en Tecumumán, San Marcos. Y en conjunto han entrado 22.000 de lo que va del año. Y en otro tipo de noticias, el informe semanal de precios para mayoristas del MAGA refleja variaciones y cambios en productos específicos como los granos, las frutas y las verduras. ¿Quiere más información al respecto? Aquí se la tenemos. Uno de los impactos para mayoristas y que se verá reflejado para consumidores de a pie o minoristas es el maíz blanco, que registra un aumento de 15 quetzales. Su precio por quintal al mayoreo se sitúa en 170 a 175 quetzales. En algunos expendios cuesta 200 quetzales. De acuerdo a vendedores, el aumento del precio es porque aún no es época de cosecha y se depende principalmente del abastecimiento de México.
Por aparte, al por mayor, la caja de tomate mediano se cotiza a 101 quetzales con 50 centavos debido a la baja producción de Jutiapa, Baja Verapaz, El Progreso, Jalapa y Guatemala. El aguacate criollo, por ciento, también experimentó un aumento de 10 quetzales. La papaloma lavada, por quintal, sufrió un aumento de 3 quetzales debido a factores climáticos. Asimismo, la zanahoria mediana se cotiza en 56 quetzales la bolsa de 5 a 6 docenas. Mientras tanto, la sandía por ciento se cotiza en 790 quetzales. Productos como el frijol negro, repollo, coliflor, la papaya mediana y la piña reportan una baja en sus precios al por mayor. Asimismo, el frijol rojo, arroz oro blanco, el sorgo, el chile pimiento, la cebolla blanca, el güisquil, el limón criollo, la naranja, el melón o el plátano mantienen sus precios. Estos precios para mayoristas fueron tomados del mercado La Terminal de Zona 4, señala el informe. Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo. Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia de que COVID-19 rara vez mata a niños pequeños, en la nación sudamericana han fallecido más de 800 menores por esta enfermedad, según cifras oficiales. Uno de esos casos tiene que ver con el hijo de 1 año de la profesora Jessica Riccardi, el que un médico se negó a realizar una prueba bajo el argumento de que sus síntomas no se ajustaban al perfil de coronavirus. 2 meses después, el menor murió por complicaciones asociadas con la enfermedad. Los expertos dicen que el síndrome que afecta a los niños hasta 6 semanas después de que se infectan con el coronavirus es un fenómeno raro. Existe la idea errónea de que los niños corren 0 riesgo de un contagio de COVID-19. Según Fátima Marino, quien es asesora principal de la ONG de Salud Vital Strategies, la investigación de la doctora sostiene que un número sorprendentemente alto de niños y bebés fueron afectados por la enfermedad. Un gusto poderles acompañar esta noche. Nos vemos hasta el otro mes. De veras, ¿verdad? Mañana. Chao, mañana. Chao. Feliz noche.